El Consejo Nacional Electoral se reunió el día de ayer en pleno y resolvió de que la consulta popular impulsada por el Ejecutivo se realizará el próximo 21 de abril. Son alrededor de 13.6 millones de dólares, perdón, de 13.6 millones de ecuatorianos quienes nuevamente debemos acudir a las urnas. Haciendo un balance, Ecuador en los últimos 14 meses estará yendo 4 veces a las urnas en un promedio de 6 meses. Recordemos que en las elecciones seccionales de febrero de 2023 ya fuimos. Luego se crea esta muerte cruzada y volvemos a las urnas justamente en agosto, 6 meses después, segunda vuelta octubre, y ahora volvemos a los 6 meses, esto en abril, nuevamente a las urnas por el tema de la consulta popular, que nos cuesta alrededor de 60.2 millones de dólares a los ecuatorianos, en los cuales el gobierno se ha señalado de que esto se apunta a mejorar el sistema de seguridad y la creación de empleo nuevo. Son los justificativos por los que se nos llama de nuevo a las urnas. Son 10 preguntas ya las que forman parte de esta papeleta que usted recibirá el próximo 21 de abril y les vamos a dar lectura justamente a estas interrogantes que son las que usted encontrará en la papeleta oficial. Vamos con la pregunta número 1. Ahí está. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen el control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso de los centros de rehabilitación social? Esa es la pregunta 1. Vamos a ver qué dice la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos por terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros, por reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Eso es lo que dice la pregunta 2. Veamos la pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Pregunta número 4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones, componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el COIP conforme al anexo de la pregunta? Eso dice en la interrogante 4. Vamos con la número 5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas o sus partes o piezas de explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas reformando el COIP? Pregunta 5. Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario, de los bienes de origen ilícito injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta? Eso dice en la 6. En la 7, ¿qué le consultan? ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones y impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Eso es lo que señala la consulta 7. Que dice en la 8. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de, perdón, sí, con el, sí, a ver, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Eso dice en la pregunta 8. La pregunta 9.
¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Y la pregunta 10. Recordemos de que precisamente se trata de una consulta popular y un referéndum. Por eso ahí veíamos de que se habla de hacer enmiendas a la Constitución, a la Constitución ecuatoriana, por lo que va a ser muy importante también de que entienda cuáles son de consulta popular, cuáles van a un referéndum, que ya significa una modificación de la Carta Magna del Estado, y obviamente estos anexos que nos comprometemos en la defensa a ampliar cuál va a ser esa interrogante. Nos quedan aún 2 meses para lo que va a ser esa consulta popular, y es importante que los ciudadanos empiecen a inteligenciarse, a conocer un poco más qué hay más allá de estas preguntas. Si bien hasta ahora se la calificado como de positiva, que tendría un alto respaldo, precisamente las 10 preguntas, pero sin embargo siempre es importante que hasta para decir sí o decir no lo hagamos con pleno conocimiento.